En esta presentación vamos a trabajar un tema que diríamos que es la secuencia de los que hemos ido trabajando anteriormente. Primero trabajamos el cómo y dónde publicar, después de pensar en ese cómo y dónde publicar, y ya hemos publicado, tenemos la opción de publicar, sea el inicio de la investigación, sean los avances, o sea ya el resultado final. Esa publicación nos lleva a una visibilidad que es importante trabajarla, es decir, que otros nos conozcan para que les pueda servir ese trabajo en diferentes contextos. Pero después de que esos otros nos conozcan y lo utilicen, esa forma en que ellos nos conocieron o esa forma en que nos utilizaron, sea la citación o sea que lo mencionaron en algún medio de comunicación o lo mencionaron en algún texto académico, todo eso se puede medir. Y por eso en este módulo queremos trabajar, aparte de este módulo, queremos trabajar lo que tiene que ver con el impacto científico y el impacto social. Entonces vamos a trabajar este aspecto con diferentes ejemplos y aspectos claves del mismo. Como mencionamos, vamos a trabajar en este tutorial, vamos a mirar en esta presentación cómo vamos a trabajar el tema del impacto, y que el impacto normalmente se entiende de alguna manera, una manera científica, pero hay impacto científico y hay el impacto social. Entonces vamos a ver esas interrelaciones conceptuales entre visibilidad e impacto. Vamos a ver que vamos de un paso de unas metrías a otras metrías. Vamos a pensar un poco sobre cómo lograr impacto social, pero también el impacto científico. Pero que ese impacto científico puede estar en una corriente principal a nivel internacional, pero también que hay un impacto que puede ser en un contexto pertinente, de pronto más local, más nacional, más regional. Entonces vamos a mirar todos esos aspectos. Vamos a mirar las diferentes metrías que van pasando de la cienciometría, la bibliometría, la cibermetría, la webmetría, y llegar a lo más actual en estos momentos, que se diría que es la Altmetrics. Y vamos a hacer una síntesis para mirar ciertas herramientas que nos permiten medir esos impactos científicos o sociales o interpretar esos datos que nos dan estas herramientas, y cómo podemos volver al inicio, es decir, volver a pensar en cómo y dónde publicar, cómo hacemos visible eso que hemos publicado, sea textual o otro tipo de contenidos, y cómo volvemos a medirlo. Porque recuerden que estos tres aspectos, como lo veíamos en el estudio que se hizo a nivel mundial, son aspectos claves del ciclo de la investigación. El publicar, el cómo hacerlo visible y el cómo medir su impacto, sea científico o sea social. Lo primero es que todo este contexto que hemos ido hablando del publicar, de la visibilidad y del impacto, se enmarca en algo que se está hablando actualmente, y es lo que tiene que ver con la ciencia abierta. Este gráfico nos da cuenta de, bueno, en estos momentos la ciencia que se hace es una ciencia que va hacia una tendencia de la ciencia abierta. Eso no quiere decir que no tenga conflictos, que no esté chocando con la ciencia tradicional o la ciencia que ha sido más cerrada, pero es una tendencia que los investigadores y los países cada vez están asumiendo, porque es la manera de ir creciendo en ciencia en el siglo XXI. Cuando se habla de ciencia abierta, pues aparecen conceptos como el de acceso abierto, que lo hemos trabajado en este curso desde los repositorios, desde las revistas, desde esa concepción de que hay unos contenidos que son para todos y que podemos acceder a ellos. Hemos hablado también de los datos abiertos, es decir, que en las investigaciones van produciendo datos y que esos mismos datos tienen valor y se podrían compartir con otros, por compartir y que otros los utilicen, o por transparencia para que no haya falseo de datos. Pero también está la investigación en sí mismo, las metodologías mismas pueden reproducirse, que una investigación que se hizo con ciertos instrumentos en un país, con las debidas adaptaciones se puedan utilizar esos mismos instrumentos y hacerlo en otro país para después comparar esos datos y si funcionan de la misma manera. Todo eso lleva a que debe haber una evaluación de la ciencia abierta, y eso convoca a los cambios que estamos teniendo en las metrías, es decir, pasando de la cienciometría y la bibliometría tradicional a la cibermetría, la webmetría o la altmetría. Todo eso implica que nuestras instituciones y nuestros países tienen que hacer cambios en las políticas. Por eso no es de extrañar que, por ejemplo, la Universidad de Antioquia ya tenga una política y reglamento de acceso abierto y que ya tenga una comisión de ciencia abierta, o que la Unión Europea, por ejemplo, decida que su ciencia para los próximos años debe ir en acceso abierto y después ir pasando a los datos abiertos. Y finalmente, existen varias herramientas que nos permiten este asunto de la ciencia abierta, es decir, en el publicar dónde y cómo pensando en lo abierto, en cómo hacerlo visible pensando en lo abierto, y finalmente cómo medir esto pensando en lo abierto. Entonces este es un contexto que nos enmarca todo este asunto de que tiene que ver con el impacto. Lo que se quiere es medir el impacto. Normalmente el impacto se ha medido desde el impacto científico. Vamos a ver más adelante que no es el único impacto, aunque desafortunadamente es el que más cuidado le hemos puesto, los organismos de ciencia es el que más valoran,
pero eso no quiere decir que sea el único y que los otros tipos de impacto más hacia lo social sean también valiosos. Este gráfico nos presenta como los tipos de metría, entonces es decir, la bibliometría, que es la que de pronto más hemos escuchado, entonces es la medición de la citación, del índice de citación de un autor, de una revista, y de pronto es la metría que lleva más años, porque inicia a principios del siglo XX las primeras leyes bibliométricas y va creciendo poco a poco. Pero después de la Segunda Guerra Mundial aparece la cienciometría estrictamente dicha y es cuando los países empiezan a tomar la decisión, bueno, la ciencia hay que medirla porque hay que invertir en ella o no hay presupuesto suficiente, entonces hay que saber a qué grupo, a qué investigador, a qué temática se le da y empiezan a aparecer el concepto de la cienciometría, de medir la ciencia como aspecto clave en el desarrollo de los países. Pero aparece el mundo de Internet y el mundo de Internet nos lleva a otras formas de medir el conocimiento, a otras formas de medir las publicaciones, de medir la visibilidad, y va apareciendo la cibermetría, la webmetría y lo más reciente que es la admetría. Todo esto se está llamando como informetría, es decir, la medición de la información, sea que venga de la difusión o de la divulgación, sea que sea por canales formales o por canales informales. Y uno diría que estos gráficos representan todas las metrías que pueden haber en el mundo de la academia y de la ciencia, pensando en divulgación y en difusión, pero pensando también que hay canales formales o informales. Por eso, en este gráfico nos va presentando que hay unos más y unos menos. De acuerdo a las fuentes, nos vamos acercando más a una medición más tradicional o a una medición más moderna, una medición más basada en el mundo de Internet o una medición más basada en la tradición, que uno diría no es que estén en pelea. Por eso va de las métricas a las altmetrics, pero hay que pensarlo que realmente uno diría que son complementarias, es decir, que son las mediciones desde diferentes puntos de vista y que son tan necesarias las más tradicionales como las más modernas. Entonces este gráfico nos va presentando, por ejemplo, que WebObserve y Scopus son dos bases de datos donde se ha hecho medición, que son muy reconocidas, pero que aparecen otras fuentes más actuales que empiezan a tener importancia y que hay también organizaciones e investigadores que las están midiendo, pero también que van de un impacto más científico, es decir, solo para pares científicos, a un impacto que tiene que ver más con lo social, y es decir, llegar a otros públicos y que se pueda entender por parte de políticos, medios de comunicación, ONGs, empresas, y que también tenga impactos. Entonces este gráfico nos va mostrando ese cambio que se empieza a dar poco a poco. Incluso aparecen propuestas como esta, y es decir, la tabla periódica de los indicadores cienciométricos. Y es decir, bueno, ya no hay solo una manera de medir. Hay unos indicadores que son básicos, hay unos indicadores que son bibliométricos, pero empiezan a aparecer unos indicadores que son webmétricos y unos indicadores que son altmétricos. Entonces, como vemos, hay diferentes colores porque nos van diciendo, mire, la ciencia y la academia se pueden medir con diferentes tipos de indicadores, unos más científicos, unos más hacia lo social, pero que son tan valiosos porque unos miden la difusión y otros miden la divulgación e incluyen canales formales e informales. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de publicar, hay que tenerlo en cuenta cuando queremos hacer visible lo que hemos publicado y finalmente para mirar si hemos tenido impacto científico y social de eso que hemos publicado. Aquí recordamos entonces, yéndonos por el lado tradicional, que hay unos indicadores bibliométricos, que es lo que uno diría que es la medición de la ciencia tradicional, donde, como está en el centro, los indicadores de impacto, las citas y el factor impacto han sido como los grandes ganadores, pero empiezan a aparecer, y eso es lo que sale en la parte más abajo, empiezan a aparecer indicadores de uso, indicadores basados en la web, indicadores de relaciones, de visibilidad web, de repositorios, es decir, vamos pasando de un lado tradicional a un lado más actual, sin querer decir que el uno y el otro no se complementan. La posición realmente es que se complementan y que miden cosas distintas o que miden diferentes ángulos, pero que para entender el uno y el otro se necesita el otro también. Por ejemplo, en un proyecto que se está haciendo en la Universidad de Antioquia, que es el árbol que aparece a mano derecha, estamos viendo que cuando una universidad trabaja sus diferentes misiones, la docencia, la investigación y la extensión, lo que quiere es aportar a la sociedad, y eso es lo que nosotros llamamos vinculación. Y esa vinculación se puede dar con diferentes sectores. Entonces uno diría, bueno, hay una vinculación que se da con la comunidad académica, con investigadores, grupos, asociaciones científicas, que es lo que está como en un color naranja. Uno diría que esa es la visibilidad y el impacto que llamaríamos científico. Y ese es el que tradicionalmente ha estado, es decir, esa rama es la que normalmente nos hemos enfocado más, la que más se ha medido y la que muchas veces más preocupa.
Pero están las otras ramas que son también fundamentales para una universidad y que son también fundamentales cuando se es estudiante o profesor para dar a conocer sus trabajos. Es decir, yo puedo ser un estudiante que hago mi tesis y es tan importante divulgarla con otros pares u otros estudiantes, pero también ese resultado de la tesis sería importante que lo conozcan cierto sector económico con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, para poder impactarlo positivamente. O que lo conozca el sector público porque estoy mejorando algún aspecto de la administración pública, de la legislación, pero también las organizaciones sociales, porque hay movimientos, hay colectivos, grupos de interés que lo que yo hice le puede servir para mejorar su proceso. Y están los ciudadanos y el público del común, que de pronto ese tema le interesaría. Entonces hay que pensar que lo que publicamos lo hacemos visible, pero deberíamos pensar si lo hacemos visible con todos estos públicos. Uno diría, tenemos públicos científicos, pero tenemos públicos del sector gubernamental, tenemos públicos de los sectores económicos, de las organizaciones sociales, y en medio de todo eso uno diría que están los medios de comunicación que nos facilitan también el contacto con esos públicos y con usuarios y ciudadanos del común. Es lo mismo que aparece en el gráfico izquierdo, es decir, que hay impactos académicos, pero hay impactos en la sociedad. Y esos impactos académicos pueden ser las capacidades que tenemos para hacer algo, pero también pues esos impactos propiamente dichos, pero también tenemos los impactos con la sociedad, que puede ser en las prácticas profesionales o en la política, en la sociedad y la cultura en general, en la economía. Es decir, estos dos gráficos quieren mostrar que cuando publicamos no solamente estamos haciéndolo para un impacto científico, que debemos pensar también en el impacto social, con la divulgación, con otros canales, porque es un deber de lo que hacemos como universitarios y como investigadores. Todo eso que estábamos viendo anteriormente, por ejemplo, aparece en este trabajo del London School, que es un enfoque de pensar que lo que hacemos también debe tener impacto social. Entonces ellos hacen un ejercicio muy interesante que lo dividen así, es decir, cuando hacemos algo en ciertas disciplinas, muchas de nuestras acciones van a lo que llamamos academia tradicional, que uno diría ahí está el impacto científico, pero deberíamos pensar también que hay un impacto mediático y donde ahí están los medios de comunicación o las plataformas de internet que hacen que llegue a otros, y hay un impacto final que uno diría que es el impacto externo con la sociedad, y ahí estaría la sociedad civil, ahí estarían las organizaciones, y que todas las disciplinas no lo hacen de la misma manera, es decir, que tenemos maneras de visibilizarnos y de impactar distintas de acuerdo a nuestras prácticas. Entonces este es un gráfico que me gusta mucho y que lo quería compartir, porque sea como estudiante yo debo pensar, bueno, mi trabajo solo va a impactar lo académico tradicional, o mi trabajo puede ser de interés para esos espacios mediáticos para que se llegue a conocer en otros públicos, es decir, que llegue a las ONGs, que llegue a la comunidad. Entonces debemos pensar en todos estos aspectos, y todo eso cuando ya está en el mundo digital se puede medir, como vimos anteriormente con los circulitos que nos hablaban de las metrías. Bueno, entonces vamos a mirar los posibles impactos que puede tener nuestro trabajo. Nuestro trabajo puede lograr un impacto científico en la corriente principal. Aquí pongo dos imágenes de las dos grandes bases de datos, que es Scopus y Web of Science, que nos dicen, bueno, su trabajo se publicó en una revista de gran impacto y después de un tiempo puede tener citaciones. Pero si ustedes ven, por ejemplo, uno de los gráficos, no hay citaciones, es decir, la citación no se da a todos los trabajos, se demoran unos años, por eso hay los índices de impacto que tienen que ver con 2 años, 3 años, 5 años, pero los trabajos llegan a este público y se hacen visible, y después de hacerse visible puede que tengan o no tengan impacto. Y esa es la bibliometría tradicional, por eso aparece el factor de impacto, que es la medición de ese impacto que tienen las revistas, o aparece el índice H, que es la medición del impacto que pueden tener los autores. Por ejemplo, aquí hay unas guías para el que le interese profundizar en esto, de 2 universidades españolas que lo hacen muy bien, de tratar de explicar esta bibliometría tradicional y cómo podemos utilizar. Es decir, que esa bibliometría que nos dice el factor de impacto de las revistas, pero que nos dice también la citación y el índice H de los autores, nos puede servir para entender ese impacto científico. Pero lograr ese impacto científico también debe considerar el contexto pertinente, es decir, no todo lo que hacemos e investigamos ni todo lo que queremos publicar tiene que ir a la corriente principal, es decir, al mundo internacional, al mundo anglosajón, que es donde más se publica desde esta corriente principal, sino que muchas veces lo que hacemos puede servir al contexto local, nacional o regional. Quiero representar esto con 2 imágenes, del proyecto Cielo y el proyecto Realic, que son proyectos que tratan de que lo que hacemos en nuestra ciencia de América Latina sea conocido
conocido primero para nuestros propios países y a través de ello para países de otros contextos. Entonces puede ser que mi tesis sea un tema tan de punta que yo como estudiante lo pueda poner en un repositorio y que haya autores de otros contextos que les interese. Pero muchas veces lo que hacemos en nuestros contextos es primeramente de interés para nuestro contexto local, nacional o nacional a nivel de lo latinoamericano. Por eso debemos pensar no solo el impacto científico de la corriente principal, sino que diríamos que el contexto pertinente. Pero lograr un impacto científico también implica pensar en el impacto social. Y ahí es donde aparecen las Altmetrics. Acá hay una definición corta de Altmetrics que nos permitirá entender que estamos midiendo otras cosas que nos permiten ver la visibilidad y el impacto, no solo científico, sino también social. Entonces, Altmetrics X, el estudio y la toma de decisiones en la actividad científica y académica, a partir de la creación y análisis de nuevos indicadores y de fuentes de información y medición, basados especialmente en la web social, que considera el uso, o sea, el acceso a la información y la descarga de esa información, la evaluación por pares, la opinión de especialistas e interesados, las citaciones y las interacciones y recomendaciones, el almacenamiento, los links, los favoritos, las conversaciones y comentarios, de diferentes publicaciones y contenidos, tanto por canales y formatos y herramientas, formales e informales, tradicionales o actuales, o físicos y digitales. Es decir, las Altmetrics en un sentido amplio es las mediciones nuevas que podemos hacer del mundo de Internet del ámbito académico. Porque la cibermetría y la webmetría, aunque miden el mundo de Internet, no son exclusivas del mundo académico. En cambio, las Altmetrics es como la métrica que se ha creado para el mundo web de los documentos que tienen que ver o los contenidos que tienen que ver con lo científico que producimos en las universidades, sea desde el pregrado, el posgrado o la investigación propiamente dicha. Es decir, nosotros podemos medir desde la perspectiva amplia que nos da las Altmetrics, podemos medir con las Altmetrics aspectos de la bibliometría, pero también podemos medir aspectos de la webmetría y la cibermetría, pero ya exclusivos de la actividad académica, sin desconocer que existe todo el mundo de las redes sociales. Y eso es lo que muestra este gráfico. Es decir, que las Altmetrics me permiten varias mediciones al mismo tiempo, sin desconocer las tradicionales, que uno diría que es la bibliometría, pero sin desconocer que hay algo que se llama la revisión por pares o la opinión de expertos, pero que también hay unas herramientas que son más sociales que permiten esos comentarios rápidos, pero también existen otras herramientas que me permiten ver no solo la citación, sino la descarga, la lectura, el uso distinto de esa citación, porque no solo está en revistas académicas, y todo eso es una unión de lo que se llama Altmetrics. Medir desde la perspectiva de Altmetrics nos lleva a cosas como las siguientes, es decir, a herramientas nuevas que han ido apareciendo y a acciones nuevas buscando que esa medición alternativa, que puede medir impacto científico e impacto social, esté más presente. Y podemos hacerlo en múltiples herramientas, es decir, en la tabla de la izquierda, por ejemplo, puede ser que el Facebook me está diciendo con los likes o los comentarios me está diciendo algo, y eso se puede medir. Cada vez son más comunes las mediciones a través de Twitter, normalmente se utilizan más para los aspectos políticos, pero en el mundo académico lo podríamos hacer. Entonces, cada una de estas herramientas del mundo de Internet nos permiten hacer mediciones más tradicionales o mediciones más de las Altmetrics, que son como las más modernas. En síntesis, ¿qué debemos hacer? Debemos aprovechar todos los recursos que el mundo de Internet nos está brindando para hacer visible y después poder medir el impacto científico y social de lo que hacemos. Debemos pensar en cómo y dónde publicar, y eso Internet, como lo vimos anteriormente, nos da muchas posibilidades de cómo, dónde publicar, difusión o divulgación, canales formales o informales, después hacerlo visible y después medirlo. Entonces, por ejemplo, aquí este gráfico nos presenta las 4 grandes empresas, ya ha habido otras más, que miden las Altmetrics. ¿Y qué es lo que miden? Y están midiendo otra cara de la moneda, sin desconocer que la bibliometría o las cienciometrías también son importantes. Para ir terminando, aparece esto que se llama la dona de Altmetrics, y es bueno, cuando encontremos esto en algún artículo, encontremos esto en algún sitio, es interpretarlo. Y es interpretar que me está diciendo, bueno, ese artículo puede que haya tenido 29 menciones en un blog, 4.101 twitters, que haya aparecido, por ejemplo, ese artículo lo hayan asumido, por ejemplo, personas que están unidas a Mendeley. Es decir, me está diciendo ese artículo cómo se está moviendo y cómo se está haciendo visible, sea en el mundo más académico o en el mundo más social, y después eso al medirlo se convierte en una métrica interesante, sobre todo porque se ha ido dando una correlación, es decir, que lo que aparece mucho en lo social
digamos que tiene una visibilidad social y después un impacto social, está teniendo una correlación positiva después cuando se mide si ha tenido una visibilidad o un impacto científico. Podemos aprovechar recursos que hay en el mundo de Internet para formarnos en esto, para aprender más de las métricas. Por ejemplo, que lo maneja la Universidad de Berkeley desde su biblioteca y va capacitando a los estudiantes y los profesores para entender estas nuevas métricas y por qué es importante pensar en el publicar, en el visibilizar y en el medir estas nuevas alternativas. En el caso de América Latina y de Colombia no estamos exentos de esto, entonces uno diría, mire, hay que pensar publicar en nuestras revistas. Nuestras revistas pueden ser un valioso canal de divulgación y difusión para lo local nacional, pero incluso para lo internacional si le hacemos buenas estrategias de visibilidad. O pensar en el repositorio institucional de la universidad. Recordemos que hay dos rutas en el acceso abierto, la ruta verde y la ruta dorada. La ruta verde la de los repositorios, la ruta dorada la de las revistas, y que es un lugar para que conozcan nuestros trabajos. Que esos lugares se conectan con proyectos internacionales y que cada vez que lo hacemos así, estamos conectando y haciendo visible desde lo local a lo global lo que estamos haciendo. Por eso el concepto de lo local o lo global que aparece en la literatura cada vez es más cierto. Es decir, algo que puede estar publicado en Colombia, si es de interés y si hace una buena divulgación y si hace visible, puede ser de interés en cualquier lugar del mundo y viceversa. En la Universidad de Antioquia no hemos estado exentos de hacer nuestras propias mediciones. Entonces, por ejemplo, hemos hecho trabajos para medir cómo nuestros investigadores son visibles en ResearchGate o en Google Scholar. Y poco a poco lo que hemos ido descubriendo es que es un gran potencial, pero que tenemos que formarnos. Y no solo hay que esperar a formarse cuando ya es un investigador con trayectoria que de pronto por tiempo o por brecha generacional no va a querer formarse en nuestras tecnologías que implican la visibilidad del impacto. Por eso tenemos que hacerlo desde que somos estudiantes, pensar en estos términos de visibilidad e impacto desde lo tradicional hasta lo más actual. Entonces nos lleva a que, por ejemplo, los grupos de investigación pueden tener espacios web donde van midiendo su impacto científico y social, pero la misma universidad puede tener espacios para medir eso. Entonces aquí hay dos ejemplos de cómo se podría hacer desde Google Scholar que se están haciendo, lo que pasa es que todavía están en proceso de construcción. Y todo esto nos lleva a dos cosas, y esa es la invitación a que trabajemos estos temas. Nuevamente la invitación a que podemos trabajar todo el asunto de cómo hacernos visible y dónde publicar a través de la ciencia 2.0 y la ciencia abierta, pero que también podemos encontrar espacios de dónde compartir y mirar que la medición puede ser desde lo más tradicional hasta lo más reciente como son las almétricas.